Continuamos en Noticias Globovisión Economía. A esta hora vamos a continuar desarrollando todo lo que tiene que ver con esta criptomoneda venezolana denominada el Petro, y para esto está con nosotros José Ignacio Guarino, licenciado en Administración, pero además también experto en materia de valores, de intercambio de buenos valores y todo lo que tiene que ver con corretaje. Buenas tardes, bienvenido, José Ignacio. Hola Mariana, buenas tardes, gracias por la invitación. Bien, José Ignacio, hay todavía muchas dudas respecto a lo que es el Petro luego de la comunicación que hiciera ayer el Ejecutivo Nacional en lo que fue un mensaje a la medianoche y horas antes para anunciar que ponían en funcionamiento el Petro. Se diseñó una especie de instructivo que está publicado donde se habla de lo que son los requisitos, donde son las normas para poder entrar y comprar en esto. Sin embargo, siguen existiendo varias dudas. Quisiera conocer cuál es la primera expectativa o el primer encuentro que tuvieron en los mercados nacionales con el Petro. Bueno, antes que nada, nosotros los operadores, los corredores de bolsa, etcétera, no estamos autorizados en teoría para hacer este instrumento. Sin embargo, pues bueno, vimos que el instrumento es bastante general. Obviamente estamos comenzando, puede haber algunos errores, correcciones, etcétera, en el camino, pero lo más importante es que el instrumento corra. Conocer que el mismo Ejecutivo Nacional, que es el padre de la criatura, mientras más información es mejor. Entonces, hasta el momento no lo hay. Lo que más, de alguna forma, creo que me gustó de este paper que sacan es que hay una fórmula de cálculo, promedios ponderados, ese tipo de cosas. Va a haber un Petro Bolívar, una tasa que va a colaborar para hacer pagos en tributos, temas internos. Se hizo énfasis que va a ser como un mecanismo de pago interno, y que el Ejecutivo Nacional hará sus mayores esfuerzos para que sea aceptado afuera. Es lo que hemos venido hablando muchas veces, que los exchange de afuera o las casas de intercambio de afuera acepten este instrumento para hacer intercambio, valga la redundancia, afuera. ¿Por qué? Porque está sancionado, o aparentemente está sancionado por la Oficina del Tesoro norteamericano. Por ende, las casas reguladas de intercambio, los exchange, no van a tocar ese título porque no quieren estar sancionados. Varias preguntas que quisiera hacerte. Número uno, se ha dicho que el Petro podría o va a tener el valor de un barril de petróleo. Sí. Sin embargo, también se dijo que iba a tener el valor no de un barril de petróleo, sino de la cantidad de petróleo. Sí. Eso haría una diferencia importante. Recordemos que el barril de petróleo es una unidad de medida, porque mucha gente piensa que cuando va a pedir el barril de petróleo le van a dar un tonel y se lo va a llevar a su casa o se lo va a llevar a su industria y lo va a intercambiar, ¿no? Es así. Cabe destacar que puede ser en petróleo, puede ser en diamantes, puede ser en oro. Pero al final de la historia, yo creo que a los mercados lo que no le termina de cuadrar es que las criptomonedas no tienen respaldo más allá de la confianza. Y aquí tú estás colocando un activo subyacente, entonces entramos en el debate de si es un instrumento de renta fija, es decir, un bono, un instrumento de deuda. Entonces comienzan en los mercados internacionales a preguntarse, bueno, ¿pasó por la Asamblea Nacional o no pasó por la Asamblea Nacional? ¿Por la ley especial de endeudamiento o no la ley especial de endeudamiento? Entonces, los mercados internacionales son muy cuadrados para muchas cosas y tú le tienes que dar las reglas claras. Si no le das las reglas claras, no creas confianza. Y eso lo hemos hablado ya aquí innumerable cantidad de veces. No es con los bonos venezolanos, no es con el Petro, no es con el CIMADI, no es con el DICON, no es con el CICAT. O sea, está muy bien que el gobierno esté buscando mecanismos ante el bloqueo financiero que es inevitable e inminente. Existe el bloqueo financiero hacia Venezuela. ¿Por qué? Es un tema político que no me corresponde a mí explicarlo. Pero existe. Y ellos están tratando de buscar mecanismos alternativos. Lo que me sorprende es que en el paper de hoy hablan como mecanismo de pago interno. Es decir, vamos a tener dos conos monetarios en Venezuela o dos monedas conviviendo en Venezuela. Sin embargo, dicen que no es convertible en monedas, sino para intercambio de pagos o servicios. Sí. Sin embargo, lo estás utilizando como una unidad de transacción. ¿Y cuál es el concepto de moneda? Eso es lo que pasa en Venezuela y lo dije casualmente en un foro. ¿Y cuál es el valor de cambio entonces de esa valor moneda? De cambio, valor patrimonial, valor de transacción, valor de intercambio. O sea, lo que llaman los economistas el concepto ampliado del dinero. Entonces, ya va, estamos desvirtuando desde todo punto de vista el término de las cripto y de dónde vienen las cripto y qué son los blockchains. Aquí hay que comenzar por explicarle a los ciudadanos qué es un blockchain, qué es una cripto, porque no hay educación financiera. Entonces la gente piensa que le van a dar un Petro, el Petro se lo asignan en el carnet de la patria, el carnet de la patria van y compran el Mercado, en Pedeval, si es que estas redes todavía existen, y con eso van a poder comprar la comida. O sea, yo creo que el Ejecutivo Nacional, mientras más información, mucho mejor. Quiero aclarar algo, en el papel no aparece el carnet de la patria por ninguna parte. No,
pero hay mucha gente que lo entiende como tal y así lo llegaron a vender en algún momento antes de que saliera el white paper y el paper oficial del día de hoy. Con el paper oficial y con lo que estamos viendo en el momento, hay un tema también y es el respaldo que se le está dando y esto un poco más de cara a los mercados internacionales o para que alguien se atreva a invertir allí. Ese respaldo es sobre las reservas de petróleo que tenemos y no han sido extraídas o sobre las que están extraídas. ¿Son sobre las minas de diamantes, son sobre las minas de oro que no se han extraído o las que sí están afuera y pueden ser contabilizadas? Mira, mucha gente ha entrado en la diatriba, incluso ya entrando en lo constitucional e inconstitucional, que se están comprometiendo recursos que están debajo del suelo, por ende no es constitucional. Sin embargo, más allá de que esté la reserva aprobada, no aprobada, de petróleo, de diamantes, lo que sea, es comprensible de alguna forma que el gobierno esté buscando dar respaldo. ¿Por qué? Porque el discurso político y económico en Venezuela no crea confianza para la inversión extranjera. Y vuelvo y repito, no es un tema político porque no lo soy ni me interesa hacerlo. Pero técnicamente hay que decirlo claramente, el discurso del gobierno, las acciones del gobierno no ayudan a fomentar la confianza. Y en la economía se vive del discurso y de la confianza. Es algo que va a ser manejado por el Estado. Sí. Las máquinas, ¿quién las va a tener? ¿Quién las va a operar? El gobierno va a ser el único que tenga el monopolio del minado, como se conoce en el tema del blockchain y la terminología de las cripto, es el gobierno. Entonces, ya ahí tú estás nuevamente quizás repitiendo los errores del pasado. Yo me reservo el monopolio de todo. Tengo una bolsa pública, ahora tengo una criptomoneda. El gobierno quiere todo para sí mismo. ¿Por qué ese énfasis en el control extremo? Tienes y necesitas tener al privado y tienes que compartir con el privado, porque además eso genera confianza y tienes además unas herramientas que te pueden ayudar y colaborar que tú no tienes. Cuando hablas de confianza y hablas de colaborar con el privado y de trabajar en conjunto con el privado para generar esta confianza, te consulto, al buscar el Petro como mecanismo de pagos internos, ¿puede el Estado el gobierno, estar en este caso buscando solventar los problemas que tiene de efectivo? ¿Qué tan claro puede ser en los términos de confianza que hoy existen para Venezuela, para las personas? Ya no solamente no poder manejar efectivo tangible, sino que además usar un sistema que desconoce en la actualidad. Mira, Mariana, en Venezuela hay que ser claro, y yo suelo también, y lo vuelvo a decir, repetitivo en este tema. Si no hemos conocido los mercados financieros como son lo principal, banca, compañías de seguro y mercado de valores, ¿cómo vamos a poder manejar la terminología de un cambio de paradigma y de mundo como son las criptomonedas? Eso es una grandísima pregunta que me hacen en mis clases, que me hacen en mis foros y que yo se las hago a los asistentes. Entonces, ciertamente yo creo que el gobierno cuando dice el tema de mecanismo de pago interno es para solventar primero que nada el tema del efectivo o lo que está pasando con la devaluación, el poder adquisitivo, el poder de paridad de compra de la moneda en Venezuela en este momento. Bien, vamos a hacer una pausa y seguimos evaluando todo lo que tiene que ver con el petro. Lo estamos haciendo con José Ignacio Guarino, ya volvemos.